se han dado cuenta de que a lo mejor solo con los votos de Vox no les vale y a lo mejor necesitan a Junts. Preguntarle a alguien si es un delincuente o insultar a alguien no quieres una respuesta. No hay respuesta posible a esa. ¿Qué te va a decir? Sí, soy un delincuente. ¿O qué te va a decir? No, no soy un delincuente. No vale, ninguna de las respuestas sirven para nada, porque además tú no estás buscando una respuesta. Esa es la diferencia para mí entre el periodismo y el influencismo. No sé si es que creen que el pueblo español es gilipollas o si es que en realidad, claro, están asustados de la sarta de mentiras que juntan y han dejado de creer que pueda funcionar. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friend neighbor is in town. Hola, ¿qué tal? Hoy se sienta con nosotros una mujer que lleva décadas poniéndole un espejo a la clase política de este país. Es actriz de formación, periodista de vocación y analista de trinchera. La conocemos desde aquellos años en los que perseguía a los líderes políticos con un micrófono del programa Noche H, buscando la respuesta que nadie quería dar. Hoy se dedica a diseccionar en las mesas de análisis la actualidad con un compromiso social innegable. Marta Nebot, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Por cierto, te veo acalorada. ¿Hace calor en Madrid? Hace un calor horroroso y me habéis pillado en el único ratito que tengo para hacer un poco de deporte con mi hijo. Entonces vengo sudando como un pollo. Espero que me perdonéis. Era Nada, así, no, sí. no poder hacerlo. Entonces lo hacemos así, a Pues pelo, ahí. así, del tirón. Y por cierto, en Sevilla hace 10 veces más calor que en Madrid. No 10 grados más, 10 veces más calor. Así que si alguien está pensando en venir a Sevilla en verano de turismo, que se olvide porque esto es un puto infierno. Y además, todos los pisos turísticos huelen mal. Así que ya te digo, que se vayan a otro sitio, fuera de España, si acaso. Oye, es que aquí tenemos un alcalde muy aficionado a traer gente. Los inmigrantes les molestan, pero la gente llenando Sevilla en pisos turísticos y echando a los sevillanos fuera, eso no les preocupa a los peperos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahí en Madrid pasa algo parecido, ¿no? Sí, aquí el turismo también se está poniendo mega gracioso hace mucho tiempo y no paran de venir riadas de gente a un Madrid que no tiene dónde colocar a la gente para vivir, para alquilar, para turistas sí, para gente que quiere vivir aquí no. En fin. Oye, tú tienes formación como actriz y supongo que sabes hacer un diagnóstico cada vez que ves a un político en el Congreso o fuera del Congreso actuando. ¿Son buenos actores? ¿Son malos actores? Bueno, pues hay de todo, hay de todo. A mí Esther Muñoz me tiene muy intrigada. A mí me tiene fascinado. A mí me tiene realmente muy intrigada, porque ese papel de mala malísima que hace, yo creo que eso está ensayado. Estoy convencida de que eso lo ensayan en el espejo de casa. Esas sesiones de control no son improvisadas. Esa maligna que trata de hacer saltar por los aires la calma del señor cuerpo que aguanta como un campeón es realmente admirable. Me sorprende porque me parece que hacía tanto tiempo que no veíamos a una mala tan de manual, tan de bruja de Hollywood de los años 50, que realmente, oye, en ese sentido me parece que es admirable lo que hace. Ah, qué guay, la has llamado tu bruja, no yo. Si lo hago yo sonaría machista y me diría de todo, como me decía antiguamente. Lección, ella interpreta a una bruja, esto me parece que no es cuestión. ¿Y, y Tellado qué interpreta? Tellado interpreta a un malote pasado de vueltas. Es como, no sé, siempre ha habido de estos en política, ¿no? Todos los partidos han tenido siempre un perro mordedor. Lo que pasa que en el caso de Tellado no solo ladra fuerte, sino que realmente se lleva los cachos y luego se los merienda detrás de la puerta, ¿no? Me parece que, bueno, la historia de Tellado vale la pena estudiarlo un poco. Tellado empezó como periodista en Galicia, empezó trabajando con los nacionalistas, con el BNG y esta gente, fíjate qué curiosón, y vio que ahí no tenía una revista, no le iba muy bien, y entonces se pasó al otro lado, y se pasó rápidamente jugando a lo que lleva jugando desde entonces, que es a ser el que más chilla, el que más ladra, el que más insulta, el que más titulares cosecha en este mundo de titulares malos en el que vivimos, ¿no? Entonces, él tiene muy claro lo que hay que hacer y está dispuesto a hacerlo tanto para un lado como para el otro. O sea, es el hombre que seguramente más ha insultado a Junts en la historia y, sin embargo, esta semana nos hemos comido que es un partido demócrata y que, bueno, y que aquello ya pasó y que el proceso está muy lejos y que ya pelillos a la mar. O
sea que no tiene Bueno, vergüenza. pero lo de Junts fue hace décadas, ¿no? Cuando se llevaban mal con Junts. Eso es antiguo. No, eso es muy reciente y la hemeroteca está muy fácil en Google, ¿no? Lo que pasa que ellos llevan en precampaña 4 años, ya la ven cerca, por activa o por pasiva, y se han dado cuenta de que a lo mejor solo con los votos de Vox no les vale y a lo mejor necesitan a Junts, o a lo mejor solo con Junts apañan. Entonces ya andan jugando a eso y seguramente hay muchas más negociaciones de las que estamos viendo, Mm. porque si son capaces de hacer esta pantomima pública es que hay juego de fondo, ¿no? Que no estamos conociendo. Entonces, bueno, Puigdemont no consiguió todo lo que quería de este gobierno y probablemente está pensando que a lo mejor lo consigue del siguiente, si el siguiente viene de la mano de Feijóo. Joder, es que van a pasar del Puigdemont a prisión a Puigdemont ministro de Información. Yo qué sé, sí. Sí, a lo que haga falta. O sea, en realidad lo que nos llevan diciendo desde hace mucho tiempo, que es exactamente desde que perdieron de manera inesperada en el 2023, o antes incluso, porque a mí me parece que esto ya estaba más encanallado antes. Eh, en realidad, como no supieron perder en el 18 y no han sabido ir acumulando la sarta de males que les han acompañado, incluida la caída de Casado, a raíz de denunciar a la señora Ayuso y todo lo que eso ha supuesto para las filas del Partido Popular, en las que hay gente buena, mala, regular y de todos los tipos, y parece ser que están al mando los menos válidos y los más retorcidos. Entonces, en esas dinámicas en las que andan desde el principio, ahora creen que están en la recta final, lo ven muy cerca y están jugando todas las bazas para que no se les escape la presa, ¿no? Porque lo que les da miedo es que se les escape la presa, no tienen todas consigo. A mí me llama la atención que siendo este gobierno en teoría tan malísimo y habiéndolo hecho tan mal y siendo todo tan horrible, tan corrupto y tan putrefacto, no tienen la seguridad de que sean ellos los siguientes. No sé si es que creen que el pueblo español es gilipollas o si es que en realidad, claro, están asustados de la sarta de mentiras que juntan y han dejado de creer que puedan funcionar. Bueno, en fin, de todas formas, para la que están liando, tienen unos aliados que son claves, sobre todo para hacer ruido, para que se hable de otras cosas distintas, pues no sé, al juicio de la Kitchen, la Gürtel, etcétera, que son esos amigos de los pseudomedios que se dedican, entre otras cosas, a montar el pollo en el Congreso a políticos a los que insultan y les dicen barbaridades simulando que eso es periodismo, ¿no? Y a mí me llama la atención y me asquea, evidentemente, como periodista, que estos tipos, como Vito Quiles, Bertrán Endongo, intenten vendernos la moto, junto a los propios del PP, de que esto es lo mismo que se hacía pues en el Caiga quien caiga o en programas como Noche H, en el que tú trabajabas en su momento, eso, enchufándole el micro a un político después de perseguirlo. Hay que explicar a mucha gente cuáles son las diferencias. A mí me da pena tenerlo que explicar, pero realmente hay que hacerlo y diferenciar lo que es el periodismo espectáculo, el periodismo con sátira, con ironía, con humor, de esta, no sé cómo calificar, de esta mierda que hace esta gente. Sí. A mí me ha dolido mucho, la verdad, estos últimos tiempos. Ahora, afortunadamente, como están fuera del Congreso, tenemos un tiempo de descanso, ¿no? Un tiempo, porque van a volver. Pero ha sido doloroso ver cómo se confundía y cómo se pervertía el género y cómo además se pretendía meternos a todos en el mismo saco y justificar lo que hacían ellos con lo que hemos hecho otros en otras épocas. Em, una cosa, para mí la línea delgada que había entre que lo que yo hiciera estuviera bien o no estuviera bien, pasaba porque nunca le faltaras el respeto a la persona a la que pretendías entrevistar. Eh, yo podía hacer la misma pregunta 6 veces y decirle: "Mire, usted no me está respondiendo", pero yo jamás le iba a faltar el respeto, jamás le iba a agredir, jamás le iba a empujar, jamás iba a hacer determinadas cosas que tienen que ver con la educación y con tener muy claro que además de lo que tú estás haciendo, tú estás dando un testimonio de un periodismo y de una manera de hacer que tenía que ver, por un lado, con lo que yo considero que había que hacer y por otro lado, con algo tan obvio como que si yo lo hacía mal, yo no iba a poder entrar en ningún otro sitio. O sea, además de que yo quisiera hacerlo bien o no, esa era la llave para que a mí me permitieran seguir haciendo lo que estaba haciendo, que además hacía con muchas dificultades. Yo quiero recordar que el periodismo gamberro, si queréis llamarlo así,
que hacíamos en Noche H o que se hacía en Caiga quien caiga, en el Congreso de los Diputados se hacía desde la acera de enfrente. No teníamos acceso ni a la puerta. Tenías que gritar al político si quería cruzar a la acera de enfrente y en la acera de enfrente hacerle las preguntas oportunas mientras el hombre quisiera hasta que se fuera. Había actos a los que podíamos entrar, presentaciones de libros, este tipo de cosas sí, porque son publicitarias y te dejan entrar, pero otros a las que no, y tú estabas en una acera esperando a que el político se bajara del coche y tenías 2 metros hasta que entraba por la puerta para tratar de lanzarle una pregunta. Si quería se paraba, si no quería no se paraba, educación, respeto y todo lo demás, porque si no, la siguiente vez la Guardia Civil no te iba a dejar ahí, sino que te iba a poner en la acera de enfrente y ni siquiera ibas a tener esos 2 metros para poder hacer la pregunta. Quiero decir que además de que yo creo que los que hacíamos eso en aquella época teníamos muy claro que esto había que hacerlo con educación, además era condición sine qua non para que nos siguieran dejando hacerlo. Entonces, ¿esto ha dejado de ser así? Ya no es condición sine qua non. Esta gente no está en las aceras de enfrente, esta gente está metida en el Congreso de los Diputados y esta gente no hace periodismo gamberro a derecha e izquierda, que era lo que hicimos los que lo hicimos, sino que hacen partidismo claro, contundente, sin piedad, incluso cerrando mítines de campaña de los partidos políticos a los que representan. Yo no sé qué les pasó en el Congreso de los Diputados, lo intuyo, la información que tengo es que les dio miedo coartar la libertad de expresión de esta gente porque son muy chillones y muy victimistas y pensaban que eso podía jalear a determinadas masas y agrandar su base electoral en función a un cierto victimismo, pero por aquello de no parecer ser justos, porque hubiera sido simplemente decir, mire, estos no entraban, ustedes tampoco entran. Era muy sencillo. En lugar de jugar a la justicia y jugar a la pedagogía y jugar a la inteligencia social, que es a lo que yo creo que deberíamos jugar todos, jugaron a, oh no, cuidado, no vaya a ser que les agrandemos la torta a estos loquitos, vamos a seguirles un poco la pelota a ver si así los amaestramos. No son amaestrables, han demostrado que no lo son y que meterlos dentro era generar un cáncer en la vida parlamentaria, que es lo que se ha generado. Ahora han resuelto de una manera que es verdad que luego los tribunales no han ayudado a que se resuelva, porque en ocasiones anteriores, yo quiero recordar, hubo un periodista de OK Diario que se coló en el despacho de Pablo Iglesias, cosa que está terminantemente prohibida para los periodistas dentro del Congreso. Todas esas puertas están abiertas, los periodistas podrían entrar, podrían hacer robados todos los que están allí dentro, pero no se hacen porque hay determinadas normas dentro de la Cámara que todo el mundo cumple, como por ejemplo no grabar a los diputados comiendo mientras sorben sopa, mientras se sacan un moco. O sea, hay Ni en el cosas, ni en el baño, que a uno lo persiguieron hay hasta el cosas baño. que no se hacen, porque obviamente, primero, no se nos ocurrirían, y si a alguien se le ocurriera, sabe que si lo hace le van a echar. Bueno, pues estos señores han volado por los aires todas las normas más básicas y se han dedicado a reventar la vida parlamentaria. ¿Qué pasa? Que luego en tribunales, este señor de OK Diario, por ejemplo, que te comentaba, que grabó en despachos, hubo que revocarle el permiso para estar dentro del Congreso porque los tribunales decidieron que aquello, pues que tampoco era tan grave, que no pasaba nada y que estaba todo bien, ¿no? Entonces, al final todo vuelve al mismo sitio, ¿no? Por un lado, hay una cobardía, yo creo, a la hora de hacer frente directamente a la ultraderecha en el sentido del miedo al electorado ultra, y por otro lado, hay una cobardía en tribunales en fin, para usar las normas básicas que hemos compartido todos hasta que llegó la ultraderecha a este país. Oye, además tú hablas de faltas de respeto versus hacer periodismo gamberro, pero siempre con educación, ¿no? Pero además están las agresiones. Yo he visto un vídeo de Rufián diciéndole a Bertrán Endongo me estás dando codazos en las costillas o los empujones. Y luego están, que una cosa es hablar con más o menos educación, un tipo u otro de lenguaje, pero luego está lo que es en sí la calumnia, la difamación, en la que la pregunta, la supuesta pregunta en realidad es una afirmación difamatoria, ¿no? Es casi que te están diciendo que eres un delincuente, contésteme usted por qué es un delincuente, señor ministro. Eso no es una pregunta propia de un periodista ni se parece nada al periodismo, pero hay, sobre todo, el problema es que hay mucha gente que cree que eso es periodismo, que ser tan valiente como para ir a buscar a un ministro y decirle a la cara que es un delincuente, en eso consiste el periodismo incómodo, gente que no sabe qué es el periodismo
y que sean, digamos, mal formados, ¿no? En ese concepto, a eso no se le puede llamar periodismo. Yo no sé si tú tendrías un calificativo para ese tipo de negocio en concreto, ¿cómo lo podríamos llamar? Se llama provocación. Se llama provocación, se llaman influencers, se llaman propagandistas, se llaman eh, publicistas, se llaman gente buscando clics. Se puede llamar muchas cosas. No se puede llamar periodismo. La base del periodismo es que tú haces una pregunta buscando una respuesta. Quieres que te respondan. Tú quieres aclarar algo. Tú quieres aclarar algo. O sea, cuando yo perseguía a Zapatero y le decía, ¿la crisis cuándo van a admitir que existe? ¿Cuándo van a ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame cuándo, presidente. ¿Cuándo? Eso puede ser muy jodón, eso puede ser muy gamberro, eso puede ser. Pero eso es una pregunta que busca una respuesta. Ante una realidad social es como, oiga, díganos algo. O cuando yo perseguía de Guindos y le decía, ¿cuándo van a devolver el rescate bancario y cuándo? ¿Y dónde? ¿No se puede enseñar el contrato del rescate? Oiga, yo tengo contrato de hipoteca, ¿dónde está el contrato del rescate? Eso es una pregunta, pues es muy jodona, sí, pero es una pregunta que espera una respuesta y si no responde está también respondiendo con no responder. Pero preguntarle a alguien si es un delincuente o insultar a alguien no quieres una respuesta. No hay respuesta posible a esa. ¿Qué te va a decir? Sí, soy un delincuente. ¿O qué te va a decir? No, no soy un delincuente. No vale, ninguna de las respuestas sirven para nada, porque además tú no estás buscando una respuesta. Esa es la diferencia para mí entre el periodismo y el influencismo. La idea de conseguir conseguir un vídeo viral que pegue. Y eso es muy fácil también de hacer. Efectivamente es eh, mm, una perversión del periodismo de emboscada. Yo hubo una época que llamé a lo que yo hacía periodismo de emboscada, porque Ujú. estás esperando en la puerta de un sitio a que un tipo se baje de un coche para en 2 metros lanzarle una pregunta. Es un poco aquí te pillo, aquí te mato y te voy a hacer la pregunta que los demás no te pueden hacer o no te quieren hacer. Muy bien, pero para mí el kit de la cuestión es si la pregunta tiene algún valor social, si tiene algún valor periodístico, si tiene algún valor, si sirve para algo, si sirve para tratar de aclarar algo. Si no sirve para aclarar nada, si solo sirve para insultar a alguien, no es periodismo. Ni gamberro ni sin gamberrar. Oye, hay también una movida que tenemos importantísima en la clase política en estos momentos, o en una parte de la clase política, que es la descalificación permanente. Esto lo llevamos décadas viendo, ¿no? Cómo se descalifican unos a otros, o cómo unos en concreto descalifican a otros utilizando un lenguaje muy soez, muy duro. Hay distintas formas de hacer política. Hablabas de Zapatero. Zapatero llega precisamente sin ser especialmente agresivo. Les decían que era Bambi y al final logra llegar al poder. En el PP ni de lejos han optado por esto, por hacer una política más tranquila, más suave, más moderada, digo, a nivel de buscar una victoria en las elecciones generales. Aquí están justo a lo contrario, buscar perfiles cada vez más duros, aunque puedan tener una cara más amable, ¿no? Perfil duro como el de Tellado, perfil duro como el de Muñoz, que no es el mismo perfil que el de Gamarra, pero digamos que es todavía más agresiva que Gamarra, pero con una cara mucho más empática o amable y digerible que la de Gamarra. ¿Tú crees que No es así? malo, no es malo. Dilo como es más joven y más guapa. Eso es lo que pasa. Exacto, eso. Eso es lo que pasa. Es que yo tengo Pero mucho cuidado con que se malinterprete lo que no, digo. bueno, pero llamemos a las cosas por su nombre. Es más joven, más guapa y para mí es además más retorcida. Tiene un La discurso política, más retorcido del que tiene la la, señora. la, la política más guapa que tenemos en esta legislatura, por delante incluso de Pedro Sánchez, que ya es el segundo político más guapo que tenemos en esta legislatura. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque es Yo no así, he dicho joder, las eso, cosas. ¿eh? No me he No, no, puesto a no, pero pensar yo, que es la más pero guapa. Si quieres lo pensamos. pues El lo más digo guapo, yo. sí. Lo Igualmente digo yo. serás. No, no, si hacemos un ranking de guapos en esta legislatura, yo creo que la portavoz del PP en el Congreso es la número uno y el segundo sería Pedro Sánchez. Pero a lo que iba, ¿tú crees que esta gente, Pedro Sánchez siendo está más tan... desesperado, ¿eh? Está más de mejor. Bueno, tú quítale méritos a la Muñoz porque le tienes que quitar méritos, pero vale. Está Víctor Muñoz también. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, sigue, sigue. ¿Tú crees que esta gente realmente es capaz de ganar unas elecciones siendo tan bestia y que si no gana, seguirá insistiendo en lo mismo o harán como se llamaba el programa ese, un cambio radical, un cambio de look a nivel de formas de hacer política para ganar con amabilidad, buscando un candidato totalmente diferente a los anteriores?
Lo primero y lo segundo, ¿qué dos cosas pueden pasar? A ver, son muchas preguntas, amigos. Vamos a sacar la bola de cristal para muchas cosas. Yo creo que las generales cuando lleguen van a estar muy reñidas, otra vez, porque me parece que va a haber una pugna entre la rabia y el miedo, tanto del grupo de derechas como del grupo de izquierdas de este país. Este país está muy partido por la mitad o casi por la mitad, y la polarización en la que estamos ha sido tan sumamente espantosa en los últimos años que además con toda la guerra judicial que se ha impuesto en la última legislatura, me parece que los casos de corrupción dentro del Partido Socialista, que a ver, los haylos en relación a Ábalos, Santos Cerdán, Leire y demás, eh, no van a eclipsar, digamos, los golpes judiciales en relación a casos que para mí son completamente injustos, como la sentencia ya firme contra el fiscal general del Estado, como el caso de Begoña Gómez, como el caso del hermano de Pedro Sánchez, como partes del caso de Zapatero. Entonces, me parece que no sé cómo decirlo, la impotencia en la que nos ponen al electorado progresista probablemente, llegado el momento, nos lleve a un voto del no pasarán. Yo es lo que creo que puede pasar. Y que a pesar de que este gobierno eh, tiene fallas muy importantes con respecto a temas cruciales como la vivienda, por ejemplo, y temas de corrupción muy graves como los que acabo de decir, me parece que van a quedar en un segundo plano porque tendremos que pensar más en el futuro de esta democracia y en qué se puede o qué no se puede hacer en contra de un gobierno y qué creemos que se puede permitir que se haga o no en contra de un gobierno. Y además que las políticas que pueden venir de la mano del PP y Vox son monstruosas y causan terror. O sea, que se hable de la posibilidad, si consiguen una mayoría absoluta, tanto en el Congreso como en el Senado, de modificar leyes fundamentales como el aborto, la eutanasia, por no hablar de sus políticas económicas, olvidados de que suba el salario mínimo, olvidados de las pensiones indexadas al IPC, nos podemos olvidar pensar lo que puede pasar con las regularizaciones, con los inmigrantes, o sea, todo lo que puede pasar de la mano de los dos perros ladradores auténticos que vienen ahí, ¿no? Que no solo ladran, sino que podrían morder, me parece que van a pesar y que puede ser una votación nuevamente en el hay y en el a ver qué pasa, ¿no? Y en el que, como vivimos en un sistema parlamentario, pues lo que ocurra con los partidos minoritarios puede ser crucial. Entonces, lo que ocurra con la izquierda del PSOE puede ser crucial. Lo que ocurra con Junts a la hora de que decida o no jugar a que Baza juega esta vez al rojo o al negro, que va al rojo, al negro, pues a ver qué le toca esta vez, ¿no? Puede influir de una manera fundamental, cómo se posiciona el PNV, cómo queden electoralmente todos estos grupos, Esquerra Republicana. Todo esto va a influir porque ya digo que volveremos a estar en un high, ¿no? Entonces, el PP y Vox ya se están preparando para ese high y ya se están preparando para la posibilidad de no ganar. Por eso juegan ya la idea del pucherazo, por eso están ya jugando a ensuciar lo que queda de campaña electoral desde el principio de una manera completamente retorcida y asquerosa, porque siguen dinamitando los cimientos del Estado de Derecho. Yo me acuerdo mucho últimamente de lo que se llamó La Sonada, una entrevista que dio en el 98, contando cómo en el 96 hicieron caer a Felipe González Mm. y cómo se habían juntado los directores de periódico y habían hecho campaña sabiendo que estaban rozando las estructuras del Estado, haciéndolas tambalear para que Felipe González cayera. Y consiguieron que Aznar ganara por 300.000 votos. No ganó por mucho, ¿eh? Entonces, me temo que estamos en lo mismo multiplicado por 100.000. Y entonces ya no les importa que la gente progresista cada vez que tenga que ir a un juzgado vaya asustada, como ya ocurre en este país. Ya no les importa que cualquiera a quien le ofrezcan un cargo público diga no sé si puedo o no porque mi hermano es funcionario y entonces van a ir a por él.
eh, no les preocupa algo que está contaminando la convivencia a unos niveles espantosos. Yo recuerdo ahora mucho cuando nos decían que durante el proceso la gente no podía hablar de política en casa y que había familias que se habían roto. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo ya conozco muchas familias en las que no se puede hablar de política en España. Muchas. Están de verdad dinamitando la convivencia mal. Y esto pues va a quedar así independientemente ya de cuál sea el resultado electoral. Porque pasa otra cosa que me llama la atención. Y es que me parece que no se dan cuenta de que están haciendo que también sea ilegítimo el resultado electoral si les sale favorable. Llevan tanto tiempo diciendo que este gobierno fue ilegítimo que no sé qué creen que vamos a decir los progresistas si al final gobiernan ellos. ¿Tenemos que creer entonces que el gobierno que ellos consigan será legítimo después de lo que han hecho para conseguirlo? Bueno, pero les dará O sea, igual, aquí ¿no? vamos a tener que elegir. No, pero no, es que eso no da igual, porque eso luego supone eh, insurgencias a nivel Estado de Derecho, como te digo, y supone que la gente no va a la justicia, supone que la gente no confía en las instituciones más básicas, supone que la gente, no sé, me parece que no puede dar igual. Estando de acuerdo contigo, Rubén, en que probablemente les dé igual, me parece que no puede dar igual. Y me parece que yo que llevo mucho tiempo hablando tanto con unos como con otros, y sé que en el Partido Popular hay gente decente, de verdad que creo que hay gente decente, están preocupados y no les da igual. No les da igual. Otra cosa es que estén manejando los hilos aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Pero hay gente dentro del partido con ojos en la cara que saben que lo que se está autodestruyendo es tejido vital del país que no sabemos en cuántas décadas vamos a poder regenerar. Y luego, que luego esto cambie. Si pierden, si vuelven a perder, yo sí creo que tendrán, bueno, sí creo, me consta que Feijóo caería, o sea, inexorablemente Feijóo caería desde el precipicio al que se asoma ya desde hace mucho tiempo, y cabe la posibilidad, Un precipicio hacia el mar y una lancha esperándole efectivamente, se irá allí con sus para que dinero huya. y su casa bonita, con salida al mar directo, en fin, no habrá problema. Pero bueno, sus grandes ambiciones habrán caído, ¿no? Y tanto sacrificio del hombre moderado que ha dejado incluso su Sí, identidad en el camino para conseguir el gran triunfo sí. de la Moncloa, es un sacrificio ridículo Otra, que no ha otra cosa no, pero moderado tela. Sí, sí. por eso. Entonces, yo creo que si Feijóo cae, pues ya veremos cómo de encanallada queda la cosa. Sí creo que a lo mejor ahí les tocará tratar de pensar otra estrategia porque habrán estado en la misma ya más de 8 años sin resultado. Entonces, lo que no funciona igual hay que cambiarlo, ¿no? Y yo no sé cómo lo ves tú, que estás más cerca que yo, pero Moreno Bonilla lleva mucho tiempo marcando perfil de otra cosa. Supongo que es más fachada que realidad, Sí, pero es es más verdad que facha que otra cosa, eso con es. la fachada de moderación, porque es más inteligente, yo creo, ahí que. O bueno, o somos otra comunidad, ¿no? Iba a decir más Claro, yo inteligente que creo que en Ayuso en cuanto al Andalucía, perfil. Somos otra comunidad. yo creo que en Andalucía no hubiera ganado un perfil retorcido y sin embargo creo que sí que ha ganado un perfil moderado. Alguien Mm. que presuntamente es moderado y que presuntamente ha llegado a Andalucía para no romper nada mucho. Presuntamente, porque hay que ver también lo que está pasando con la educación y con la sanidad. Pero bueno, me parece que perfiles como el de Moreno Bonilla podrían tener alguna opción en un futuro X, suponiendo que Moreno Bonilla consiga ahora gobernar en solitario como pretende o casi en solitario o eh, metiendo en el gobierno de manera que nos surte afecto a Vox o no descarto repitiendo elecciones y saliendo triunfador de la jugada, que si fuera así, entonces sí que quedaría muy bien colocado para en un futuro próximo, suponiendo que la estrategia retorcida acabe de fracasar, tomar el relevo. Sí, a ver, yo comparto contigo, yo llevo mucho tiempo diciendo que si Feijóo fracasa, que creo que va a fracasar, la alternativa es Moreno Bonilla. El problema es cómo se compatibiliza un Moreno Bonilla con una Isabel Díaz Ayuso, ¿no? En cuanto a perfiles en los que por mucho que quieran vender imagen de moderación,
Ayuso sigue estando ahí. Y entonces es bastante complicado un reseteo en la imagen del PP y darnos a entender que ya no son de extrema derecha, que ya no quieren saber nada de Eh, Vox, etcétera, pero etcétera. Lo veo tú sabes, complicado. que Moreno Bonilla y Ayuso están en pugna. Solo puede quedar uno. Chan, 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 chan. O sí, sí. Entonces, son dos maneras de hacer política. Probablemente las políticas luego no distingan tanto, ¿sabes? Pero son dos maneras de vender la burra y son dos maneras de hacer comunicación de todo esto. No se puede hacer las dos a la vez. O haces una o haces la otra. Entonces, Feijóo, como buen gallego, o malo, quizá, ha tratado de hacer los dos. Ahora hago de uno, ahora hago de otro, y así está, que parece bipolar, ¿sabes? Para acá, ahora para allá, ahora para el otro. Entonces, su credibilidad va perdiendo enteros por segundos, ¿no? Y últimamente ha decidido que ya lo juega todo Ayuso. Que ya lo del moderado ya no, ya va directamente a jugar al otro, porque él ahora lo que tiene que hacer es robarle espacio a Vox, y como tiene que robarle espacio a Vox, va a hacer lo que hace Ayuso. ¿Qué hace Ayuso? Pues es el Vox de Madrid. Ayuso no tiene un Vox fuerte en Madrid porque ella es Vox. Y ella hace y dice las cosas que hace y diría Vox. Y entonces Vox pierde enteros. En ese sentido le está funcionando. Están volviendo al origen. O sea, Vox es una escisión del PP. ¿Qué está haciendo ella? Pues ya me lo como yo, ya lo meto yo en mis entrañas y ya no nos hace falta Vox, porque ya Vox soy yo. Entonces, Feijóo ha debido determinar que él es eso lo que tiene que hacer, que su estrategia pasa por pues que esta semana en el Congreso, en la sesión de control, Abascal dice que es que va a haber pucherazo cuando haya elecciones. Pues entonces él al día siguiente, aunque lleve 4 años callado desde que la ley de memoria democrática se aprobó con respecto a la ley de hijos que se pueden nacionalizar y de nietos, pues coge y ahora, después de llevar 4 años callado, como Vox le ha marcado el paso, dice, pues yo también. Pues no, es verdad, venga, vamos con la tesis del pucherazo. Y entonces está todo el rato haciéndolo mal, mal, porque ella por lo menos lo hace antes que ellos y lo hace de una manera más bruta y de tal manera que a Vox ya no le deja hueco por donde ser bruto. Como hace algo que seguramente va un poco contra su natura o contra su manera de comunicar habitual, pues lo hace mal, a destiempo, hablando de ingeniería electoral, que luego tiene que salir el pobre Borja Semper a decir que no, que bueno, que es verdad que, hombre, que en el voto extranjero no van a votar todos al PSOE. Hombre, que bueno, que no saben lo que la gente vota y que, por supuesto, ellos van a intentar que les voten a ellos, pero que, bueno, pues que tiene que venir otro a arreglar la cagada del señor Feijóo intentando hacerse el ultra mal, ¿no? Entonces, estas son las coordenadas en las que yo creo que se está moviendo a día de hoy el señor Feijóo y con visos de muy poco éxito, como se está viendo, ¿no? Entonces, ya veremos cómo de gorda es la torta, ya veremos cuánto sube Vox y ya veremos cuánto consigue también el gobierno de coalición en lo que queda, en lo que quede, de centrar el foco mediático en política y no solo en rabia y miedo y en víscera, porque me parece que también con la política el gobierno tiene mucho con lo que hacer campaña electoral. Me parece que los números de este gobierno, más allá, insisto, de las cosas que no han salido bien o que no ha habido la suficiente valentía como para afrontar, dan como para sacar pecho y como para seguir en esa dinámica de hacer mejorar el país en cuanto a empleo y en cuanto a tantas cosas que nos afectan a todos. Oye, fíjate que muchos hacemos cábalas con lo que pasaría si esta gente otra vez pierde o no logra llegar al poder, los navajazos en el PP, quién sustituiría a Feijóo, si Isabel Díaz Ayuso sigue ahí, porque también otra es que pierda las próximas elecciones autonómicas y a tomar viento, ¿no? Pero no se habla tanto de lo que puede pasar en el PSOE si Sánchez no repite como presidente del gobierno, teniendo en cuenta que tiene ahí detrás a toda la vieja guardia de Felipe González y a la extrema derecha del PSOE, porque ya es lo que representa Felipe González, un discurso realmente ultra casi, ¿no? En los planteamientos, ¿en qué se puede convertir el Partido Socialista si cae Sánchez y la gente de Sánchez también cae con él porque les logran vencer en un congreso los que están todavía al calor de lo que diga Felipe González? ¿En qué se puede convertir ese partido? Pues es una incógnita muy gorda. También te digo que si cae Sánchez y los que están con Sánchez
cae el 98% del partido. Porque en estos años, como han hecho todos los líderes del partido, ellos ya se encargan de que quien mande en el partido y todos los que, o la mayoría de los que estén en las listas y la mayoría de los que están, digamos, en las filas en puestos importantes, sean gente afines a ellos. Entonces, lo que ha hecho Pedro Sánchez no es distinto de lo que hizo Felipe, ni de lo que hizo Zapatero, ni de lo que ha hecho Feijóo, ni de lo que hace nadie. O sea, sistemáticamente, lamentablemente, los partidos en España son megapiramidales, muy jerarquizados, muy verticales, y aquí el que manda, manda en todo y manda en quien manda y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría que haber una renovación completa del partido de pe a pa que habría que ver en qué se convierte. Yo no tengo tan claro que la caída de Pedro Sánchez, si es por poco, suponga directamente una defenestración de todo el ala Pedro Sánchez del partido y la vuelta a la vieja guardia. No lo tengo tan claro eso, Rubén. No lo tengo tan claro, porque además el Partido Socialista, para mí para bien, y habrá quien crea que para mal, eh, sigue haciendo primarias y sigue haciendo cosas que tienen que ver con la militancia. Y la militancia hace mucho tiempo que dejó de estar con la vieja guardia socialista de Felipe and Company, ¿no? Entonces, si pierden por poco y hacen una buena campaña y defienden lo que han hecho y tratan de mantener el legado de lo que han estado haciendo estos años, pues a lo mejor la militancia dice que ya son ellos los que tienen que oponerse en la oposición a lo que venga, ¿no? No tengo yo tan claro esto de muerto el perro, se acabó la rabia. No tengo tan claro yo que la caída del gobierno suponga definitivamente la desaparición de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Pero sí se desaparecería como candidato, evidentemente. ¿Y tú tienes ideas de nombres que podrían sustituir a Sánchez si hay un cambio de gobierno? Sí, tengo ideas, pero son ideas muy bobas. No tengo ninguna base para tener o sea, no me atrevo, ¿para qué te voy a decir lo contrario? A sacar aquí la bola y decirte nombres. Yo creo que será gente más desconocida de lo que pensamos, que hay gente en Europa interesante de la que hablamos poco y tenemos poca pista, Mm. eh, y que lo más inteligente sería eso, alguien que no esté en el radar, alguien que no sean los obvios, o sea, cuando se habla de Puente o se habla, a mí me Mm. parece que eso no es en lo que se va a jugar, me parece que se va a jugar más probablemente con un perfil más ajeno a todo lo que ha ocurrido y que venga digamos, el expediente más fresco, ¿no? Para lo que pueda venir. Pero bueno, insisto que no tengo más que intuición boba sin mucha base, porque además en este momento te cuentan 2 millones de cosas por segundo, entonces puede ser cualquier cosa, ¿no? No lo sabe Oye, nadie. tú Esa es no la lo realidad, saben, es que no lo sabe nadie. no lo saben ni ellos porque no tienen plan, porque evidentemente no necesitan plan. El plan es volver a gobernar y convertir a Sánchez en el presidente más longevo de la historia de nuestra democracia, que quién nos lo iba a No, decir hace unos cuantos años. de a Felipe, Sí, pero con una bueno. nueva legislatura no llega a tener más años sumados que Felipe. Llega a hacerla entera, sí, pero Eso, tendría si que llega a cumplir hacerla los entera. 4. Oye, en el periodismo parlamentario, tú haces periodismo parlamentario, podríamos hablar de mujeres que han sido especialmente importantes durante etapas distintas, muy distintas, radicalmente distintas a las de ahora, ¿no? Mujeres que además son feministas y mujeres que no han tenido pelos en la lengua durante distintas etapas. Y tú has conocido a una que es Rosa Villacastín, es una mujer a la que yo aprecio y admiro mucho, aunque ella también ha tenido distintas etapas en sus formas de hacer periodismo Sí. y en el periodismo que le ha gustado hacer en los momentos en los que ha querido hacer una cosa y otra radicalmente distinta, pero ella abrió camino en la crónica política en años que eran muy complicados y hoy que está, como ya dice, jubilada,
sigue desde su retiro dando batallas dialécticas en redes sociales, dando leña en cadenas de televisión desde una posición muy progresista, una posición feminista y una posición, sobre todo, siempre muy clara, ¿no? Tú la has conocido en primera persona y no sé qué me podrías contar sobre esta periodista a la que hoy en día posiblemente la gente joven no conoce mucho. Uy, pues yo es que tengo una historia curiosona con Rosa Villacastín de hace muchos años. Em, yo a Rosa la conocí y trabajé con ella cuando ella hacía un programa de mañana en Antena 3. No sé si voy a ser capaz de ponerle año a eso, pero hace muchos años, muchos años. Y, y ella fue la primera que a mí me puso delante una cámara. Me puso a hacer en un programa que ella hacía unos reportajes de cocina. Yo me iba por ahí a hacer reportajes de cocina aquí donde me ves. Maravilla. Y ella fue la que me dio una oportunidad, digamos, de hacer eso. Ya había hecho alguna cosa en algún piloto y no sé qué, pero digamos que en emisión, la que me puso en emisión por primera vez fue Rosa Villacastín. Rosa es una peleona de los medios, ha hecho todo, por no decir todo, y, y es una feminista de la vieja guardia que ha abierto caminos que nosotros no, que nosotras yo creo que no siempre hemos sabido valorar, ¿no? Yo a Rosa la quiero mucho y me parece que además, desde que dijo me voy a jubilar y se quitó de en medio, eh, ha agarrado un papel maravilloso, que es ese de mujer periodista que te cuenta los toros desde la barrera y que ahora ya no tiene ningún pelo en la lengua si alguna vez lo tuvo y no tiene que quedar bien con nadie porque no tiene que buscar entrevista para la semana que viene, porque ya no está buscando entrevistas con nadie y porque entonces ahora se puede atrever a decir las cosas sin cuidado y sin tratar de no ofender por aquí o por allá, ¿no? Entonces ahora probablemente está haciendo los análisis más libres que ha hecho en toda su vida, que siempre ha sido una mujer libre, pero que ahora lo es todavía más. Por eso da tanto gusto verla, como dices tú, en las teles y en las radios, diciendo las cosas sin ningún temor. Oye, y hay otra vida que tenemos hoy en día. Hay gente que no es nueva en esto de defender el feminismo, la justicia social, gente que, como tú y otras que son mucho más mayores que tú, llevan décadas con esto y de repente hoy se encuentran con que cosas que parecía que teníamos absolutamente superadas, pues eso, hablar de feminismo como algo normal, que haya determinada gentuza que hable de feminazis, que hable de que las mujeres mienten, las mujeres ponen denuncias falsas, que demonizan el feminismo y nos lo tenemos que tragar como un discurso, no te voy a decir hegemónico, pero que tiene bastante, que cala bastante en ciertos sectores de población y muy especialmente en los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo se digiere eso? El venir de etapas en las que hemos ido mejorando en conceptos como este, hemos pensado que ya estaba totalmente superados ciertos problemas y ahora de golpe, ¡puaf! Parece que todo se nos cae, ¿no? Todo se derrumba. Bueno, se vive con mucha frustración y con mucho dolor. Y yo particularmente lo que he buscado como consuelo es estudiar la historia y darnos cuenta de que esto es pendular, que siempre ha sido así. O sea, que no es que ahora haya una cosa, sino que siempre ha sido así. Los avances sociales siempre han sido dos pasitos para adelante, uno para atrás, y ahora estamos en el pasito para atrás, ¿no? Con el agravante de que ahora hay un contubernio de 5 o 10 grandes macroempresas multinacionales que manejan el mundo cultural en el que se mueven en particular los más jóvenes y que tienen un discurso muy claro con intenciones políticas en el cual una vez más las víctimas somos las mujeres, pero porque es lo que les conviene, ¿no? Pues como les conviene que las víctimas sean los inmigrantes o como les conviene que las víctimas sean por los negros en Estados Unidos, ¿no? Se trata de buscar una víctima que sirva para agrupar a las masas en un determinado movimiento. Y en ese sentido, a mí me ha dado por mirar la historia, por tratar de entender el fenómeno y también por hacer autocrítica. Yo creo que también hay que hacer autocrítica. Y me parece que hace muchos años que digo esto, Rubén, antes de que en Mm. cuanto esto empezó a suceder, no es de ahora, es de que yo tengo un hijo, entonces yo lo he visto desde el principio, porque venían los colegas de mi hijo
y yo veía cosas ya que empezaba a mirar las encuestas y me asustaba, que venía el 8M y venían y me decían que qué coñazo lo que hemos hoy hecho hoy en el 8M en el instituto, que no estábamos haciendo una pedagogía chula, no era guay, no era guay. O sea, a mí me dieron un premio en el 2009 por un programa feminista que yo hacía en la radio que montó Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, o de Fenestró, Almeida. De hecho, borró todos los archivos de esa radio. eh, y, y me dieron un premio por el programa que yo hacía, que era un programa feminista. Bueno, pues la entrega de premios, eh, cada una de las mujeres que fueron premiadas, pues mencionaban a sus hijas o a sus nietas o a sus... y había grandes ovaciones. Yo mencioné a mi hijo y nadie aplaudió. Eh, Había algo que yo ya sabía que estábamos haciendo mal. A la fiesta feminista había que invitar a los hombres desde el principio, porque el feminismo no es solo para nosotras, también es para vosotros, y mejora nuestras vidas y mejora las vuestras. Y esa parte, en la pelea, que ha sido agónica, igual no la hicimos del todo bien. Y en esa falla es en la que esta gente ha conseguido entrar. En la idea de que el feminismo va contra los hombres y el feminismo no va contra nadie. O sea, el feminismo es verdad que se puede ver como una pérdida de privilegios del macho alfa, pero pierden determinados privilegios para ganar en sensibilidad, para ganar en compañerismo, para tener amigas, hijas, hermanas, parejas en las que compartes algo que es mucho mejor que mandar, eh, ensanchan sus vidas. A mí me acuerdo mucho de un tipo que se llama Antonio, que entrevisté en este programa de feminismo que yo hacía para Carmena, porque me gustó, que era una asociación feminista de hombres, y este hombre me dijo que es que él no quería ser como su padre, porque él no quería morirse solo, porque ha habido mucho hombre que mandaba mucho, pero el respeto no genera cariño. El Absolutamente. respeto mal impuesto no genera cariño. Tú tienes gente a tu alrededor, pero tú tienes gente que te quiere. Tú tienes gente que te aguanta, pero no que te quiere. Entonces, el Exacto. feminismo viene a hablar de amor, y el amor no es para mujeres o para hombres, el amor es para todos. Entonces, esa parte me parece que se nos olvidó un poco. Y yo cuando he ido a manifestaciones feministas y he visto a mujeres echar a hombres de la pancarta, me he encabronado. Porque es verdad que nosotros necesitamos tomar el timón y ser nosotras las que nos valgamos y las que llevemos nuestra batalla, pero que eso no implique que no podamos invitar a otros a la fiesta, que la fiesta es para todos, joder. Entonces, yo creo que es mejor eso, tratar de analizar al monstruo, ver de qué va el monstruo y también ver cómo hemos alimentado nosotros al bicho y en qué podemos hacerlo mejor para que el bicho no crezca, que cada vez sea más pequeño y que el péndulo vuelva rápido hacia el otro lado. Oye, pero ese es un fallo, sin duda, y no de todo el feminismo, sino de una parte que ha metido la pata hasta el fondo haciendo algo absolutamente injusto. Pero, ¿qué otros errores potentes crees que ha cometido buena parte de la izquierda para que hoy en día lo que esté de moda entre los jóvenes sea un ser, pues, un cabrón, sea ser mala persona en lugar de ser alguien empático con el que lo pasa mal, con los inmigrantes, con la gente a la que van a desahuciar? ¿Qué es lo que qué es lo que se ha hecho mal, independientemente de lo bien que lo han hecho los malos, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho mal nosotros? Qué difícil, no lo sé, Rubén. Si yo lo supiera. Eh, mm, yo creo que también es pendular. O sea, yo y seguramente, yo creo que tú y yo somos más o menos de la misma quinta, nos criamos en un cierto idealismo y lo que queríamos de mayores era salvar el mundo. Queríamos hacer cosas para que el mundo fuera mejor, pero era una cuestión cultural, de época. No es que tú y yo seamos mejores que nuestros hijos, no Mm. es eso. Es que nos criamos en eso y era ese el ambiente cultural que mamamos. Eh, Independientemente de que igual nuestras familias no fueran tanto por ahí o sí o no, no sé cómo era la tuya. Pero había una cosa de clima de época. Ahora el clima de época es otro.
y el clima de época no se genera por mm, no sé explicarlo bien, pero yo se lo achaco muchísimo, insisto, a toda la movida digital en la que nos movemos. Porque ahí lo que sí que se ve claramente es como los iconos han cambiado y ya no hay iconos buenos. No hay prácticamente iconos buenos. La gran mayoría de los grandes personajes icónicos que los jóvenes ven como a imitar son futbolistas, son estrellas de la canción, son personajes que se mueven mucho en valores individualistas y vemos poco, y se pone poco el foco, que ahí tiene que ver la movida digital que te decía, de las 10 grandes empresas que deciden qué es lo que mola y qué es lo que no mola, que no dejan hueco a esas otras cosas. A Yo mí, creo a que mí por eso, fíjate, hemos reivindicado fíjate, poco a lo mejor en el buenismo. A lo mejor lo hemos reivindicado poco. sí, Tratando es de posible. estoy pensando en voz alta, ¿eh? Me haces preguntas que no, para las que no No, tengo sí, pero respuesta. fíjate, ahí por donde vas, el hecho de que haya tanto personaje público que al final reivindica el malismo y reivindica ser un imbécil, frente a otros que igual no se atreven a mojarse por miedo, porque, oye, hay gente famosa, imagínate, cantantes, ¿no? Que se arriesgan a que si se posicionan en favor de determinadas causas o en contra del genocidio contra el pueblo palestino, se encuentra con que mañana los ayuntamientos del PP no lo contratan para las verbenas y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner aún más en valor la gente que la podemos llamar valiente o que sencillamente hace lo que tiene que hacer y se moja, ¿no? Y yo creo que hay también gente joven que se está mojando. Mira, hace unos días Manuel Carrasco, que para mí ahora mismo es uno de los referentes en la cultura española, en la música española, el tipo que no lo necesita para ganar más dinero, no lo necesita para ganar más pasta vendiendo más discos o dando más conciertos y que incluso que le puede perjudicar. Manuel Carrasco se moja una y otra vez defendiendo la sanidad pública en un discurso cuando recoge un premio de la Junta de Andalucía, se moja criticando el genocidio del pueblo palestino y sencillamente reivindica eso, que hay que ser buena persona y hay que defender las causas nobles, ¿no? Yo creo que eso tenemos que multiplicar, el poner en valor el que esa gente se atreva a hacer algo que a lo mejor para ti y para mí es lo normal, joder, es que claro que hay que decir eso, pero ellos al final están arriesgando un dinero que no tienen necesidad, entre comillas, de arriesgar, pero al final sienten que si tienen esa necesidad por obligación moral, ¿no? Por responsabilidad ética. Y yo creo que ojalá hubiera más personas del mundo de la cultura, del deporte, del fútbol, que salieran a reivindicar derechos del colectivo LGTBI o que salieran a decir las cosas como hay que decirlas, ¿no? O sea, más gente que se moje en política desde mundos donde tienen ahora mismo un altavoz muy grande, que son, pues eso, las grandes cadenas de televisión, las redes sociales, etcétera. Y ahí falta gente. Sí, yo creo que falta gente, yo creo que falta propaganda de la gente que hay, faltan algoritmos que pongan el foco allí, los Mm. algoritmos eso no lo miran, y sin embargo habría que mirarlo más. Y luego falta también una pedagogía de todo eso, porque un poco en la línea en lo que del discurso que yo te acabo de contar sobre el feminismo y el amor, eh, es extrapolable a casi todo lo demás. Mm. O sea, el individualismo puro lleva a la melancolía y a la soledad, y lo colectivo y lo ético y los grandes valores, que son los de siempre, llevan a dormir mejor, a comer mejor, a tener una vida social más bonita, a creer más en la vida, a estar más felices, a un montón de cosas que con llenar el armario de faldas y tener Ferraris, pues yo dudo mucho que generen el mismo efecto, ¿no? Entonces, me parece que falta eso, propaganda y pedagogía de lo que supone ser humano. Es eso, ¿no? ¿Somos seres humanos o qué somos, no? Entonces, vivimos en un tiempo en el que no se está poniendo el foco en eso de manera intencionada, y vivimos en un clima en el que eso se obvia y no está nunca enfocado. Entonces, tendríamos que hacer un gran esfuerzo por enfocar ahí, por tratar de contar todas esas historias que son tan motivadoras y tan reales como las otras, y que tienen historias con finales mucho más felices,
y que igual no estamos prodigando lo que debería. Oye, Se- hablando de feminismo, ¿no? Y de hacer cosas bonitas y de armarios, como has mencionado. En tu columna Salir del armario, compartiste con mucha valentía cómo es vuestro día a día con la enfermedad de tu pareja, asumiendo de forma natural el rol de ser, según dijiste tú, sus brazos y sus piernas. A pesar de que en el año 2024 se aprobó por fin de una vez la ley ELA y por unanimidad, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas está provocando que la protección real de familias como la tuya dependa del código postal, ¿no? ¿Hasta qué punto el sistema actual se sigue sosteniendo sobre la renuncia total y el sacrificio obligatorio de las mujeres de la casa, allí donde hay enfermedades como esta que vivís en tu casa y otras que implican una dependencia enorme? Bueno, hasta el punto de lo que ocurre con toda la conciliación, lo que ocurre cuando cada vez que hay un dependiente, lo que ocurre con el mal reparto de los trabajos de vida cotidiana en los que vivimos todas las mujeres, ¿no? Es como más de lo mismo, es más de lo mismo, Rubén. Y es muy difícil de digerir, yo creo, para generaciones como la mía, porque a nosotras nos contaron que ya no pasaba o que ya no iba a Sí, pasar sí. y que éramos iguales y que, y que mayormente hemos conseguido que nos paguen igual que el resto de los compañeros y que hemos tenido trabajos en los que, bueno, más o menos nos dejaban hacer lo mismo que a ellos y todo estaba bien repartido hasta que llegaron los problemas, ¿no? Cuando llegan los problemas, cuando llegan los hijos, cuando llega el trabajo doméstico más fuerte, es cuando te das cuenta de que esa igualdad no es verdad, de que te tocan cosas porque tienes tetas y eso que tú creías que ya en tu país no pasaba, sigue pasando, ¿no? Y a nosotros nos pasan cosas tan peregrinas como que vamos al médico y hay médicos que me hablan a mí, no a él. Y es él el que tiene que decir, oiga, que no me he muerto, ¿sabes? Entonces, eh, es una cosa cultural muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que nos va a costar muchos años todavía y que yo lamentablemente ya tengo una edad en la que me he llegado a la conclusión de que hay partes de todo eso que tengo que asimilar, que no me puedo seguir enfrentando y negando a que todo eso me toque ni un poco, porque me moriría en el intento. Entonces, como no me quiero morir en el intento, hay partes que asumo, sabiendo que son injustas, pero que, pero que me toca asumir. Son menos, seguramente, de las que asumió mi madre y espero que sean menos de las que asuman mi nieta. Hija no tengo, pero espero tener nieta alguna vez. Oye, ¿y qué pasos urgentes quedan por dar para que la ley ELA, por ejemplo, deje de ser un derecho que queda muy bonito sobre lo digital, sobre lo publicado en el BOE, pero que sea de verdad una realidad para cualquier familia que la sufra? Mira, hay una ignominia de la que me hice consciente hace un par de años. Y es que en este país, motor económico de Europa, bla, 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 ¿no? Todo lo demás. Por un lado están las bases de datos de asuntos sociales y por otro lado están las bases de datos de sanidad, que por lo que sea no se cruzan, no las comparten. Entonces, cuando alguien está enfermo y necesita ayuda, resulta que asuntos sociales no lo sabe porque es que no está conectado. Es que no, esa información no fluye. Y tenemos que comernos el sapo de que es que eso sea así y no tenga arreglo. A mí me consta que en Cataluña ha habido una campaña fuerte porque esto deje de suceder. No sé cómo de avanzada está la cuestión, pero sí que lo estaban peleando seriamente. Y a mí me sorprende que eso no siga avanzando seriamente en el resto de España. Mientras eso no ocurra, seguirá habiendo casos desesperados de gente con dependientes, ya sea por ELA o por cualquier otra enfermedad, que no tengan la ayuda de la que dispone el Estado, porque hay una desconexión eh, malintencionada
para abandonar a personas y para no tener que destinar recursos a la gente que realmente lo necesita. Yo a veces me planteo que no tengo claro, según qué político, si es una cuestión de falta de capacidad, de que colocan en puestos relacionados precisamente con los derechos sociales, con la dependencia, auténticos inútiles, como absolutamente inútil es la consejera del ramo que llevamos viviendo unos cuantos años, o llevamos sufriendo más bien unos cuantos años en Andalucía, o es que es maldad pura la de esta gente a la que le importan lo más mínimo familias donde hay gente que lo pasa mal, donde casi toda la gente de la familia, por no decir toda, lo pasa extraordinariamente mal. Pero bueno. Oye, para cerrar las entrevistas siempre me gusta hacer algo más ligerito, condensar en una frase rápida alguna cosita. Y yo lo que te voy a preguntar es qué te llevas de cada una de las etapas que te voy a contar. La primera es tu etapa de guionista en, en sorpresa, sorpresa. Eh, yo me lo pasé muy bien en ese programa, Rubén. Entendí el espectáculo y entendí la labor social que puede tener el espectáculo. Fíjate lo que te La digo. labor social, bien. Sí, Tu etapa de Mira, reportera, espera, que es un sí, toque de secundar, es medio segundo. sí, Eh, sí. en sorpresas Sorpresas se podían hacer muchas cosas. Yo me especialicé en la reeducación familiar. Ajá, Entonces, yo traía niños para que estuvieran con sus madres forever, de tal manera que el programa, además de tener su minuto de espectáculo, que a mí me preguntaban si la señora iba a llorar o no. O sea, el señor Lloresu lo que le interesaba era que la madre llorase, si no, no la quería. Pero ya puestos a buscar a alguien que llorase, yo quería hacer algo más. Entonces me especialicé en reagrupaciones familiares y conseguía los papeles para que esas madres pudieran tener a sus hijos con ellas. qué Aquello fue bueno. precioso, maravilloso y me acompañará el resto de mi vida. Es decir, yo aprendí a hacer del espectáculo un uso social. Pues eso es potentísimo. ¿Y de tu etapa de reportera en Noche H? Eh, yo aprendí el uso y disfrute de la libertad de expresión en su máxima expresión, porque muchas de las preguntas que hacía, por no decir casi todas, eran mías y solo mías, ¿Mm? y cómo el periodismo podía conseguir que nos hiciéramos preguntas, que además de hacerles preguntas a ellos, en casa el televidente se ¿Mm? pudiera hacer preguntas. Y eso para mí ser glorioso y creo que es lo mejor que he hecho en mi profesión y ya veremos si es lo mejor que acabo haciendo el resto de mi vida. Bueno, hablando de lo mejor que has hecho en tu vida, tu etapa como colaboradora en el programa de Ana Rosa Quintana, de eso que te lleva. De eso me llevo, de eso me llevo haber sido capaz de, de defender mi profesionalidad, mi perfil y mi manera de entender el periodismo en un ambiente que no era del todo el mío. Del todo el tuyo. Contracorriente, sí, porque hay buena gente en ese programa también, Rubén, Ujú. como en Sí, sí, sí. todas, y a mí me contrata gente sabiendo a lo que me dedico y respetando a lo que me dedico. Entonces, ellos querían que yo hiciera lo que yo hago. Otra cosa es que eso colisionara con la presentadora del programa. Y de hecho colisionó de tal manera que me acabó echando, o sea, acabó prescindiendo de mí, ¿no? Pero, pero yo estoy orgullosa de cómo mm, no agaché la cabeza, no me adapté a un mundo que podía haber tenido muchas dádivas profesionales para mí Ujú. y que no quise o no pude o no me sentí capaz de hacer eso a lo que el ambiente empujaba, ¿no? Yo seguí defendiendo lo que siempre he defendido y de lo que estoy es muy orgullosa de poderme seguir dedicando a la profesión, a pesar de que muchas veces me han dicho que viven come pocos, ¿no? Y de momento como pan, como a veces Mm. jamoncito, o sea, estoy A veces. comiendo bien, estoy comiendo bien y tengo una vida bonita gracias a lo que hago. Oye, y la última, ¿con qué te quedas de tu etapa como actriz, donde te veíamos en pequeños papeles en series como El Comisario, Policía, Escuela de Seducción? Pues me quedo con que lo echo mucho de menos, Rubén. Yo hay una parte creativa mía que se quedó en el tintero de todo esto, en esta especie de periodismo militante al que me dedico, que al final te roba la vida, porque en la actualidad decían, bueno, gente bien a la que quiero, que
trabajar en la actualidad es lo que te saca más de la actualidad que nada, ¿no? Porque te tiene ahí colgado todo el rato de eso y no te deja vivir en el momento nunca, ¿no? Entonces, me ha quedado poco tiempo para otras cosas y a veces maquino sobre la posibilidad de volver al teatro a hacer otra cosa, a ¿Eh? veces maquino sobre volver a cantar, que hubo una época que estuve cantando, que tenía un grupo y demás. De momento la vida no me da, pero ya me dará, ya me dará. Me queda que tengo de eso en el tintero y que ya veremos cuándo lo escribo, ¿no? Pues sí, ojalá, oye, que a mí me mola mucho ese perfil tuyo. Muchísimas gracias, Marta, por esta charla. Yo me tengo que ir porque fíjate, la putada de los líos en los que estamos siempre metidos. Ahora tengo que entrar en malas lenguas y después tengo un taxi esperando abajo porque tengo que ir al hospital a una prueba que me han dicho que tengo que hacer pipí en una máquina y tal, cosas de la vejez. Así que muchísimas gracias. Un beso muy grande. Gracias a ti, un beso gigante. ¡Mua! Ea, pues acabó lo que se daba. Hemos echado un ratito interesante e intenso escuchando a Marta y ahora te pido lo de siempre, que te suscribas, te unas, compartas, le dejas like, te vengas al Patreon, lo cuentes en redes, se lo cuentes a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus primos y a quien quieras, pero que hables de nuestro canal y de las cosas que aquí se dicen, que son cosas que interesan a la gente buena. Hey, hey, Un hey, the abrazo. truth will rise. Fuck you with back and hunt.